le suene campana, como decimos en el algo popular, pero luego de esta entrevista se van a dar cuenta que ese señor tiene mucho que ver con el béisbol dominicano. Elio, bienvenido a nuestro programa, un placer tenerte por acá. Muchas gracias a todos los televidentes, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo, ¿no? Y tú. Vamos a hablar de algo interesante, profesor, porque usted ha publicado un libro que, aunque trata de poesías y reflexiones, tiene una sección dedicada al béisbol, a estadísticas y a un estudio que es innato suyo, ¿no? Es una regla muy suya de ver el béisbol, que es muy interesante. Pero vamos a empezar por los orígenes. ¿De dónde viene el señor Elio Gutiérrez y ese roce con el deporte? Bueno, yo soy amante del béisbol, ¿no? Gracias a las instrucciones que nos dio nuestro padre, ¿no? Amar el béisbol. Yo defino el amor como pasión, compromiso, comunicación y acción efectiva, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Comencé, desde que aprendí a leer, a leer sobre el béisbol, y me he ido desarrollando en la lectura, la observación, estudios, ¿no? En mi formación como economista, ¿no? Puedo analizar de forma las estadísticas de béisbol de una forma como negocio parecida, ¿no? O mejor que la economía, ¿no? Porque las estadísticas de béisbol son más sólidas, más predecibles. Pero hay algo interesante en cuanto a su currículum que hemos visto. Usted tiene 3 maestrías. Sí, tengo 3 maestrías en economía internacional, negocios internacionales, también el béisbol es un negocio internacional, y en diplomacia. La diplomacia, por ejemplo, los peloteros, los jugadores de béisbol, deberían, o sea, son embajadores de nuestros países, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, también puede ayudarlo, ¿no? Puede contribuir a ellos. Hay cosas interesantes. Vamos a empezar por algo interesante sobre su libro que se llama Ser feliz sobre todas las cosas. Usted me contaba fuera de cámara que tiene un roce con el béisbol en carne propia. Mucha gente quizás no lo sepa, pero usted jugó béisbol cuando pequeño, sí. Según me contaba fuera de cámara. Sí, bueno, yo jugué béisbol cuando pequeño, ¿no? Sobre todo en los desafíos, ¿no? Tengo una ligera limitación física, me dio poliomielitis los 3 meses nacido. Sin embargo, para los desafíos, a veces me metían primero con los hermanos, ¿no? Porque era bueno con el bate, Pero vamos a hablar de cosas interesantes. Usted tiene sus conocimientos, ¿no? A nivel académicos, como dice, supe que se graduó magna cum laude en el 91, algo que no puede decir todo el mundo, ¿no? Y empezó a usar sus conocimientos para implantarlo por este amor que usted tenía al béisbol y darse cuenta de cosas que mucha gente quizás no le estaba dando la importancia que debería. Así es, o sea, tengo varias investigaciones. Por ejemplo, yo aplico planificación estratégica a los jugadores de béisbol que están firmados, ¿no? O sea, para orientarlos en lo que es misión, visión, objetivo, digamos, cosas, orientaciones pues, que deben hacer dentro y fuera del terreno, y para lograr que tenga éxito, porque el éxito incluye 6 factores, no solo el talento, sino el esfuerzo, la pasión, ¿no? La oportunidad también, que tenga la oportunidad, ¿no? Y el hecho de desarrollarse, ¿no? Una pregunta. Como persona. Una buena pregunta, profesor, ahora que te dice eso. Sobre ese estudio se basa una cantidad periódica de tiempo, porque muchos jugadores son lo que nosotros llamamos en inglés los late bloomers, o sea, los que repollamos tarde. Y muchos grandes scouts y grandes jugadores siempre han dicho que hay jugadores que hay que darle más tiempo porque todo el mundo no florece a la misma edad o al mismo tiempo. ¿Cabe la posibilidad que dentro de su estudio esté eso también? Sí, por ejemplo, en el análisis de por qué los bateadores zurdos y ambidiestros tienen ciertas habilidades sobre los pitchers zurdos, o sea, ahí yo comparo lo que son menos de 5 años, lo que tienen más de 5 años, y en ese sentido hago la diferencia, ¿no? Porque en el pelotero hay un desarrollo. Incluso yo soy de las personas de lo que estoy de acuerdo que el pelotero dominicano debería darse la unidad hasta los 18 años, que sea firmado, no los 16. ¿En qué se basa esta teoría? Nosotros la basamos en el desarrollo de las estadísticas que hemos visto que los jugadores dominicanos, por ejemplo, el caso de Manuel Mota, el caso de Juan Marichal,
el mismo caso de Felipe Rojas Salou, que han sido las grandes estrellas de nuestros tiempos, Pedro Guerrero. Fueron jugadores que se firmaron por encima de los 19, 20 años y jugaron alrededor, como es el caso de, diríamos, de Manuel Mota, 24 temporadas. Fueron superestrellas y no fueron firmados tan jóvenes. Pero ese es nuestro legado basado en las estadísticas de la historia. ¿En qué se basa el estudio suyo para decir que estos jugadores deben tener un poco más de edad para ser firmados? Yo creo que el desarrollo personal, también el hecho de la educación, ¿no? Que ya a los 17, 18 años ya son bachilleres, a los 16 muchos quizás no han terminado, ¿no? El hecho también de la mayoría de edad, ¿no? De la dependencia, digamos, lo que son los familiares, porque hay jugadores, por ejemplo, que a veces porque encuentran la comida desabrida, ya quieren devolverse, ¿no? Sí. O sea, hay una serie de factores, ¿no? Que influyen en el jugador, que cuando tiene 18 años es más maduro ya, y más desarrollado también, en términos de condiciones físicas, ¿no? Y psicológicas y mentales. Pero la madurez para usted debe estar por lo menos en comienzo en un jugador, aunque no la haya alcanzado, vamos a suponer no tenga los 18, los 19, 20 años, pero por lo menos tiene que tener un comienzo de madurez para poder ser exitoso. Dentro de sus estudios se ha probado eso, más o menos, que un jugador que tenga 18 años, que tenga un conocimiento un poquito más amplio de la vida y de la responsabilidad que va a tener dentro del deporte, lo lleva a subsistir un poco más dentro del oficio. Sí, yo creo que es posible, o sea, con un poco más de madurez, más edad, más formación académica, le permitiría un mayor desarrollo en forma más rápida. Quizás pasan 6, 7, 8 años en ligas menores, ¿no? Pero si tienen 18, quizás tomen 4 o 5 años, ¿no? Para llegar a grandes ligas o digamos, formarse, ¿no? Desarrollarse como beisbolista. Hablemos de algo interesante también, lo cual usted mencionaba, sobre los 5 años. Vi que en sus estudios usted mencionaba a los jugadores que, a pesar de que no eran bateadores ambidestros, eran zurdos que tenían muy buena posibilidad de batearle a zurdos y pasaban sobre los 5 años. Sí. Pero la pregunta está, la razón por la que pasaron 5 años o más no era porque eran buenos bateadores contra zurdos, porque cuando tú no eres buen bateador contra zurdos no vas a durar mucho. Sí, en el estudio yo lo que hago es clasificar, ¿no? Los bateadores, ¿no? Los que batean por encima de 270, bateadores zurdos ambidestros, ¿no? Que batean por encima de 270 contra pitchers zurdos, los que batean entre 245 y 270, y los que batean por debajo de 245, lo clasifiqué, ¿no? Entonces después que determiné que más o menos en el primer estudio me dio que era un 28%, un 18% con más de 5 años, un 10% con menos de 5 años, busqué cuáles eran los factores que hacían que esos peloteros no eran débiles contra zurdos, ¿no? Y en ese estudio encontré 7 factores, ¿no? Dentro de ellos es la efectividad. Yo creo que el pelotero es práctica, ¿no? O sea, la práctica del pelotero es importante. Y en ese sentido, vemos, por ejemplo, cómo muchos peloteros en su último año de contrato, ¿no? Mejora la concentración, mejora la práctica, se cuidan más y puede ser más efectivo. En el caso de los bateadores zurdos y ambidestros, o sea, tú tienes que practicar también, no solo contra pitcher derecho, sino también contra pitcher zurdo, ¿no? Esa es una de las cosas, la frecuencia. Yo digo que quizás entre hacerlo 3 veces por semana, unos 15 lanzamientos, donde tú veas todo tipo de lanzamientos de un lanzador zurdo, y si tienes la oportunidad de variar el lanzador, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? También podría hacerlo con una máquina de béisbol que yo vi un caso ahí en California, que existe una máquina de béisbol que puede tirar diferentes tipos de lanzamientos, tanto a la izquierda como a la derecha, pero sin embargo no está autorizada por Major League Baseball todavía. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando con el profesor sobre esta posibilidad de poder estudiar dónde están las altas y bajas de que muchos jugadores no se hayan desarrollado a lo que se esperaba dentro de la organización. Amigos, no se vayan.